La principal misión del Instituto Antártico Chileno es planificar, coordinar, autorizar y realizar la actividad científica, tecnológica y de difusión en materias antárticas, rigiéndose por su estatuto orgánico. Para el cumplimiento de su misión, el Instituto realiza y organiza todas las actividades operativas y logísticas que sean necesarias. El año 2003 se produjo un cambio importante. El Instituto fue trasladado a la ciudad de Punta Arenas. Esto marcará realmente una nueva y fundamental etapa institucional. Como servicio público de carácter nacional, pasa a ejercer sus funciones en Punta Arenas. Esto además representa una actividad concreta de descentralización y al mismo tiempo una decisión geopolítica de gran proyección para el país. La Política Antártica Nacional Chilena, su última versión del año 2017, fue promulgada por Decreto Supremo número 56 del 24 de marzo de ese año, del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Política Antártica Nacional fija los objetivos de Chile en la Antártica. Ella es propuesta por el Consejo de Política Antártica y fijada por el Presidente de la República, quien la promulga mediante Decreto Supremo expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, llevando las firmas de los ministros de Defensa Nacional, Hacienda, Economía, Fomento y Turismo y Medio Ambiente. Los objetivos de la política antártica chilena son proteger los derechos soberanos de Chile sobre el territorio chileno-antártico, resguardar y promover los intereses nacionales en el continente antártico, consolidar una posición de liderazgo e influencia dentro del sistema del Tratado Antártico, promoviendo asimismo el desarrollo de un régimen efectivo, asegurando la mantención de este territorio libre de conflictos internacionales. Proteger y promover el cuidado del medio ambiente antártico, incluyendo el medio ambiente marino y sus ecosistemas dependientes y asociados. Desarrollar investigación en ciencias naturales y sociales sobre bases de excelencia, orientándose a temas globales de interés político y aquellos de interés económico nacional a través de un Instituto Antártico Chileno robusto, eje de la colaboración científica internacional de Chile en la Antártica. Desarrollar y promover a la región de Magallanes y Antártica chilena como un centro de actividad antártica nacional e internacional, incluyendo, incluyendo su consolidación como un polo de desarrollo científico. Voy a quedar como usted en breve. Un polo de desarrollo científico y logístico para la Antártica. Reforzar la conectividad entre esta región y el continente antártico. Facilitar el desarrollo de actividades económicas permitidas por el sistema del Tratado Antártico, incluyendo la pesca sostenible y responsable, y así como el turismo controlado y sustentable. Fortalecer la conciencia e identidad antártica nacional, proteger y difundir el patrimonio histórico y cultural antártico de Chile, y finalmente perfeccionar la institucionalidad y la legislación antártica nacional con miras a participar, a facilitar la implementación de esta política antártica nacional. La política antártica nacional debe ser sometida a evaluación y actualización al menos cada 10 años, desde la fecha de su promulgación. Sobre los planes estratégicos antárticos, el actual expira este año 2019. En la 51ª sesión del Consejo de Política Antártica fue aprobado el Plan Estratégico 2015-2019, que organiza el quehacer antártico de las instituciones nacionales y que contempla 5 áreas de trabajo: fortalecer la institucionalidad antártica nacional, potenciar a la 12ª región como puerta de entrada a la Antártica, promover la ciencia del país en el 6º continente y aumentar las capacidades operacionales y logísticas de Chile.
Los planes estratégicos antárticos tienen una vigencia de 4 años, sin perjuicio, que pueden ser modificados en un plazo menor si se estima necesario, y comprenderán las tareas y acciones concretas que se materializarán mediante el Programa Antártico Nacional de cada año. El Ministerio de Relaciones Exteriores los debe desarrollar en base a los objetivos que establezca la Política Antártica Nacional, siendo estos necesarios para orientar las acciones de los ministerios y entidades con competencias sectoriales en la materia. Para su elaboración, el Ministerio de Relaciones Exteriores se coordina con los distintos ministerios y entidades con competencia antártica. El Programa Antártico Nacional, que es anual. Este programa es el conjunto de tareas y actividades concretas que se planifican anualmente para las campañas antárticas en cumplimiento del Plan Estratégico Antártico en vigor y de los objetivos de la Política Antártica Nacional que coordina el Ministerio de Relaciones Exteriores y está constituido por las siguientes actividades. Actividades definidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para el cumplimiento de los objetivos de la Política Antártica Nacional, en atención a los dispuestos en los planes estratégicos antárticos, actividades de los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa en cuanto a la operación de sus bases y la logística propia, lo que informarán por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional. Actividades científicas y tecnológicas de investigación antártica en todas sus disciplinas, tanto ciencias naturales como ciencias sociales, jurídicas e históricas, coordinadas por el Instituto Antártico Chileno. Cualquier otra actividad antártica nacional a cargo de entidades del Estado de Chile. Sobre el Ministerio de Defensa Nacional, la Subsecretaría de Defensa, en virtud de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 20.424 del 2010, que establece el estatuto orgánico de dicho ministerio, es el órgano colaborador del Ministro de Defensa Nacional en asuntos de política de defensa, debiendo, entre otras tareas, coordinar la ejecución de aquella con la Política Antártica Nacional. De esta manera, desde el 2010 a la fecha, esta subsecretaría ha cumplido un rol esencial al vincularse directamente, por una parte con la Dirección de Antártica de la Cancillería y por otra con los operadores antárticos que dependen de cada una de las Fuerzas Armadas. Uno de los logros más claros de esta mayor y mejor coordinación, a la que se sumó además el Estado Mayor Conjunto, que es otro ente asesor del Ministerio de Defensa Nacional, ha sido la planificación y posterior operación de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, ubicada, como su nombre lo indica, en dicho glaciar, en las cercanías de los montes Ellsworth. Esta base antártica de verano, a solo 800 kilómetros del Polo Sur, es la primera iniciativa realmente conjunta entre las 3 Fuerzas Armadas y el Instituto Antártico de Chile, contando con un despliegue operativo y logístico y un programa científico de primer nivel. Solo 3 países en el mundo, y Chile es uno de ellos, están en condiciones de operar al sur de los 80 grados de latitud sur. Esta estación fue inaugurada el 4 de enero del 2014 por el presidente Sebastián Piñera. Los operadores antárticos nacionales. Los principales operadores antárticos nacionales son las unidades antárticas de las Fuerzas Armadas y el Instituto Antártico Chileno. Las primeras son las encargadas de prestar el soporte operativo y logístico para todas las actividades antárticas chilenas, así como de mantener la presencia permanente de nuestro país durante todo el año en el sexto continente. Por su parte, y en estrecho vínculo con ellas, el Instituto Antártico Chileno coordina y organiza la realización de las campañas científicas. Estos operadores antárticos del Estado de Chile deben planificar y organizar su labor en coherencia con el Programa Antártico Nacional y en conformidad a los lineamientos que establezca el Consejo de Política Antártica. En todas aquellas labores que corresponda que participe el personal o medios de más de una de las Fuerzas Armadas, asume también un rol preponderante en su coordinación y conducción el Estado Mayor Conjunto. Sobre el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico,
decir que es el órgano encargado de evaluar en forma previa el impacto que pudiera producir en el medio ambiente las actividades y proyectos que se planifique desarrollar en la Antártica. Para tal efecto controla y certifica que se cumplan los requisitos ambientales dispuestos por las normas nacionales e internacionales. El comité depende administrativamente del Ministerio de Medio Ambiente y su composición y normas de funcionamiento están determinadas por el reglamento respectivo, dictado por dicho ministerio y que lleva además la firma del Ministro de Relaciones Exteriores. Sobre el Ministerio de Hacienda, decir que tiene como tarea, por supuesto, dirigir la administración financiera del Estado y en tal virtud debe proponer la política económica y financiera del gobierno en materias de su competencia y efectuar la coordinación y supervisión de las acciones que en virtud de ellas se ejecutan. Entre sus tareas está el elaborar el proyecto de presupuesto del sector público, así como el dictar las normas para su ejecución, administrando para tal efecto los recursos financieros del Estado, entre los cuales deben estar los fondos para financiar las actividades antárticas nacionales de los operadores antárticos. En el ámbito del derecho internacional, dentro del marco normativo establecido por el sistema del Tratado Antártico, que como tal se compone de el Tratado Antártico, en vigor desde 1961, de la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, en vigor desde el 78, de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, en vigor desde el 82, y del Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, en vigor desde el 98, además de las múltiples regulaciones adoptadas en las reuniones consultivas del Tratado Antártico y las reuniones de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Se han ido desarrollando una serie de entidades e instituciones a través de las cuales los estados llevan adelante el cogobierno del sexto continente. Analizaremos someramente las principales de ellas. Las reuniones consultivas del Tratado Antártico se desarrollan en general cada 2 años, pero desde 1994 se han celebrado anualmente. Las recomendaciones adoptadas entre 1961 y 94 y desde entonces, las medidas, decisiones y resoluciones son aprobadas en las reuniones consultivas por consenso. A través de ellas se pone en la práctica los principios del Tratado Antártico y del Protocolo de Medio Ambiente. Sobre la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, decir que en este foro internacional se requiere de una coordinación estrecha entre varios actores nacionales, como también del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Antártica, el Ministerio de Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca, el IFOP, en fin, etc. También, por lo apretado del tiempo, mencionarles que existe un Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales, conocido por su sigla en inglés, el COMNAT, la Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos, RAPAL, el Comité Científico para la Investigación Antártica, SCAR. Yo después les dejo la presentación en electrónico, así que no se preocupen. Quizá, si me permiten, bueno, mencionarles que también hay diálogos bilaterales y multilaterales en el ámbito antártico. Unas últimas palabras, me demoro 2 minutos, sobre el nuevo Estatuto Antártico para Chile. Resulta de interés hacer algunas breves reflexiones sobre una de las iniciativas jurídicas antárticas de mayor importancia actual, la elaboración de un nuevo Estatuto Antártico para Chile. El estatuto actualmente vigente data de 1956. En materia de regulación antártica, Chile cuenta con 2 grandes desafíos. Por una parte, desde el siglo XIX a la fecha, se han dictado cerca de 300 normas legales y reglamentarias que de un modo relativamente directo se refieren a la Antártica. Muchas de ellas están formalmente en vigor.
Por otra parte, Chile ha asumido una serie de compromisos internacionales en la materia para cuyo cumplimiento requiere contar con un marco normativo adecuado. Por ello, la necesidad de sistematizar, armonizar y modernizar la normativa antártica chilena aparece como una tarea prioritaria a fin de potenciar los esfuerzos por conservar y afianzar nuestros derechos soberanos y al mismo tiempo dar cumplimiento a los compromisos internacionales. La primera instrucción formal de iniciar los trabajos respectivos se dio el año 2007 en una reunión del Consejo de Política Antártica. Sin embargo, no existieron avances sustantivos sino hasta el año 2011, cuando se crea la Dirección de Antártica, que tuve el honor de dirigir en esa primera fase. Junto a la subdirectora y alumna de esta escuela, María Luisa Carballo, y al organizador de esta jornada, el profesor Luis Valentín Ferrada, emprendimos un trabajo titánico, yo diría, durante más de 2 años, en que nos reuníamos 1 o 2 veces a la semana hasta que logramos completar el primer borrador del proyecto de ley en abril del 2013. Como suele ocurrir en estos procesos prelegislativos y legislativos, los tiempos y los textos avanzan a veces de modo azaroso y en otras se detienen por meses o años. Pero a partir del segundo mandato del presidente Piñera hemos retomado su tramitación progresiva solo a mediados del año pasado. Se le ingresaron un conjunto de indicaciones en octubre del 2018 y en definitiva la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputados lo aprobó en el mes de diciembre y la Sala lo hizo en enero de ese año. Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y trabajamos en un nuevo conjunto de indicaciones. 2 palabras, conclusión. Como se ha visto, la institucionalidad antártica se compone de un conjunto coordinado de entidades nacionales e internacionales con distintas competencias, pero con objetivos que en uno y otro ámbito tienden en sentidos equivalentes. Esta naturaleza dual obliga a actuar siempre con prudencia y cuidado, comprendido las consecuencias internacionales que tiene todo cuanto allí se haga, pero también asumiendo que esa acción exterior redunda en la protección de nuestros derechos. Muchas gracias.